Resistencia Colombia. Let's go. En Colombia se ha formado un despeluque, nada más y nada menos por el presidente Duque. Si estás en el trono, espero bien que lo disfrutes, porque hoy los colombianos te decimos renuncie. No queremos tu reforma tributaria, esa reforma no es necesaria. Se suben los impuestos, el gobierno está contento, la clase baja sufre y se forma una crisis humanitaria. My presidente, tú estás equivocado, por eso todo el mundo está diciendo Duque chao. Renuncie, que en ese cargo usted ya está embalado, ya que tienes el pueblo decepcionado. Right now. Ahora se metió con la salud, parece que a mi presidente se le fue la luz. Ahora se forma la gran revolución de un revolú, en donde todos nos unimos y te decimos fuck you. Colombianos, aquí la causa es seria, ya que nuestro dirigente está peor que la pandemia. Duque, todo lo que has hecho es que está mal, ya es hora que te vas de la casa presidencial. Mi presidente está embalado, por donde yo me meto todo el mundo está gritándote Duque, chao, Duque, chao, Duque, chao, Duque, chao. Es hasta descarado, por donde yo me meto todo el mundo está gritándote Duque, chao, Duque, chao, Duque, chao, Duque, chao. Sí, porque el pueblo está decepcionado, por eso todo el mundo está diciéndote por ahí Duque, chao, Duque, chao, Duque, chao, Duque, chao. No respetas ni los derechos humanos, tú decides si esto calmo se te sale de las manos. Siente el voltaje de millones de colombianos, si esta mierda se putea por nuestra patria nos matamos. Resistencia a Bogotá, también Medallo, resistencia a Cali, no dejemos que nos hagan daño. Resistencia a Manizales, Pereira, también Villao, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, mis soldados. Resistencia a Cúcuta, hey, La Guajira y la gente preguntando Duque cuándo se retira. Resistencia al Urabá, también Buenaventura, estoy hablando claro y sin censura. Resistencia a todo el Pacífico, el Atlántico, allá en el Amazonas y mi gente del Caribe. Esto lo hice por Colombia, dedicada al que conocen como el peón de... Mi presidente está embalado, por donde yo me meto todo el mundo está gritándote Duque, chao, Duque, chao, Duque, chao, Duque, chao. Es hasta descarado, por donde yo me meto todo el mundo está gritándote Duque, chao, Duque, chao, Duque, chao, Duque, chao. G, dímelo my president, pensás que te metiste con la salud. Ese mensajero que mandaste no le dio. Los residenciales del silencio, somos arte para la paz. Víctor Macías, Jay Wasta, G, de mentes conscientes. Esto es talento chocuano, cabrón. Dímelo, Marielito, Ventura Mix, Lewis Music, Charlie, Figueroa Tour, de Santo Próxima Extension, Resistencia Colombia. Hi. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de televisión que no especula visualmente, el único programa que es bueno, bonito y barato, una bulla. No, aquí no hay bulla. Aquí no hay bulla porque no hay gente, porque el programa es con distanciamiento social y porque el programa, bueno, es desde la casa, desde un cuarto inhóspito en donde hacemos este programa para no contagiarnos de COVID. Bueno, bienvenidos a este su programa, Zurda Conducta, la Zurda de Chávez. Saben cómo comunicarse con nosotros a través de @zurda_conducta en Instagram y @la Zurda de Chávez en Twitter, las redes sociales para que usted se exprese. La etiqueta de la noche de hoy es la siguiente: hoy es viernes de ZK, hoy es viernes de ZK y el cuerpo lo sabe, hoy es viernes de ZK y bueno, y Palestina sigue resistiendo, hoy es viernes de ZK. Y en Colombia sigue prendido este parampampán, están los jóvenes expresándose, gritando Duque chao, gritando Uribe. Bueno, los muchachos, los jóvenes colombianos, los jóvenes bolivarianos, los jóvenes que resisten, que están en la calle, que se siguen manifestando, que echaron para atrás la reforma tributaria, que echaron para atrás la reforma de la salud, que echaron para atrás al ministro Carrasquilla, que echaron para atrás a la canciller, que bueno, que han generado una especie de revuelco internacional debido a la serie de manifestaciones manifestaciones plenipotenciarias de rebeldía revolucionaria y bolivariana en ese país.
Bueno, acaban de echar para atrás también la Copa América, para que se den cuenta un poco cómo se están generando el impacto. Estos personajes que muchos sectores de la derecha siempre han vivido o siempre han concebido a Colombia de la siguiente manera. Colombia para ellos es el sitio ideal para la exportación de cocaína, para ese sector de la derecha es el sitio ideal para una serie de políticas económicas que van en detrimento de los derechos humanos, que se amplía y se amplifica con la violación de los derechos humanos, valga la redundancia, por parte de los paramilitares, pero también por parte de los organismos de seguridad del Estado, llámese ejército, llámese policía. Pero también es la Colombia del fútbol, es la Colombia supuestamente de Shakira, de Carlos Vives, pero bueno, esa Colombia ideal, imaginaria por la proyección freudiana del señor Álvaro Uribe Vélez, bueno, se cayó, se derrumbó y la gente está en la calle resistiendo, la gente está en la calle, bueno, con esa necesidad. Además, cada vez que salen a la calle en forma pacífica a manifestarse en diversas plazas, por allá en Bogotá, en la Plaza de los Héroes, por allá en Medellín, por allá en Cali, lo que viene es represión en las noches. El día jueves en la noche, nosotros saliendo del programa, bueno, vimos que quitaron la luz en la Universidad Industrial de Santander e iban a arremeter contra ellos. Y bueno, se está generando también una cosa muy simbólica, que es que las mamás de los muchachos de la primera línea, que son como el equipo que contrarresta la acción represiva por parte del ESMAD, que son los que se ponen los escudos, etcétera, etcétera, pues bueno, las mamás han también decidido salir a la calle y han sido reprimidas por la policía. Están las mamás de la primera línea, las mamás encapuchadas, las mamás que están cuidando a sus hijos, que están acompañando a sus hijos en las manifestaciones. Y bueno, hay alguna gente que dice, ay, ustedes sí están apelando a esto que hacen en Chile y que hacen en Colombia, pero cuando lo hacen acá, lo que pasa es que las rebeldías y los intereses que se circunscriben a la lucha de esos muchachos son totalmente diferentes a la rebeldía o los intereses. Hay alguna gente o hay muchas personas que tienen razón en protestar en Venezuela o que tienen razón para estar disgustados, pero esos sectores que estuvieron en el 2014 y en el 2017, por ejemplo, en el caso del 2007, por ejemplo, para poner un ejemplo, salieron en defensa de Radio Caracas Televisión, y por eso salieron como un movimiento estudiantil que estaba pidiendo el retorno de la propiedad privada. Yo no me imagino, por ejemplo, a los jóvenes colombianos si le pasara algo a Caracol defendiendo los derechos de Caracol o RCN, que sería el símil o el equivalente. Así que bueno, ¿cómo es la etiqueta del día de hoy? Hoy es viernes de zurda conducta de ZK. Hoy es viernes de ZK, el cuerpo lo sabe, Pacheco lo sabe, Adisabel lo sabe, Marquitos lo sabe todo el mundo, así que muy pendientes de lo que se genere en la noche de hoy. Señor Pacheco, muy buenas noches a todos nuestros usuarios de Venezolana Televisión y nuestros seguidores en las redes sociales, sobre todo en YouTube. Ahora somos youtubers. ¿Quién iba a pensar que del Guarataro iba a saltar a YouTube? Por eso recuerden darle me gusta, compartir y darle a la campanita de notificaciones. Marquitos hacía antes eso, ya dejó de hacerlo. Cierto. Te da miedo, ¿verdad? Te da cucú, ¿verdad? Se te cae la transmisión en streaming. Bueno, pero como buen youtuber, dale like, comparte y activa las notificaciones y te avisará YouTube cuando Zurda Conducta monte un video en su canal. Te regalaremos una cena preparada románticamente por Cabeza de Mango, que consta de arepa con huevo de codorniz y toddy. No, y ceviche. Y ceviche, pero ceviche de sardina, con tomate, con cebolla morada, con ajo, bastante agua. No, el señor Cabeza de Mango es un maestro cevichero. Él sabe, usa rocoto, es el ají, el señor Cabeza de Mango. El comandante Carvalho orienta las movilizaciones en Colombia, el señor Cabeza de Mango, solo que los cuerpos de seguridad no pueden detectar cómo entra y sale, es el que hace la logística en el rancho, el ceviche y tal. Pero sí, en efecto, veíamos cómo también los indígenas en Colombia, bueno, se han distanciado un poco del comité del paro y han llamado a nuevas manifestaciones, nuevas movilizaciones, y cómo han venido denunciando desde los sectores indígenas cómo es la brutal represión en las manifestaciones. Pero, mucho en redes sociales, como tú decías, se ha dado el debate de lo que sucedía en Venezuela con el tema de Morisco y de lo que viene sucediendo particularmente en Colombia. Y reiterando lo que tú decías, son condiciones totalmente distintas. En el caso nuestro no estaba
la razón para que se dieran este tipo de movilizaciones de hechos violentos. Pero recientemente en un canal mañanero el señor Freddy Guevara decía que bueno, que ellos iban a seguir haciendo todo lo que pudiesen hacer, que ellos iban a seguir solicitando supuestamente encerrar, el apretar y meter más sanciones en contra de Venezuela y su pueblo para tratar de obligar, como ellos llaman, al régimen a negociar. Porque ahora ellos andan en la onda, porque alguien lo llamó y le dijo, mire, o retírense o negocien, andan que bueno, hay que quitar las sanciones para solo y para si se da una negociación. En eso andan estos señores. Desde aquí también quiero enviarle, no sería mis condolencias, mi tristeza al señor Iván Simonovic, quien renunció al cargo que tenía como jefe de inteligencia en Narnia. Él tenía a los leones, a la cebra, eso, eran sus actores. Renunció, no ha dicho por qué. Cuando el señor Sergio Novelli le preguntó cuál era la razón, dijo, bueno, que se las preguntaran a Guaidó, pero que eran personales, pero que él iba a continuar desde otra trinchera trabajando en actos terroristas e intervenciones contra la revolución bolivariana del pueblo de Venezuela, pero que no puede seguir trabajando con el señor Juan Guaidó. Miren, vamos al primer video de la noche. Hoy es viernes de ZK, es la etiqueta de la noche de hoy. Hoy es viernes de ZK. Vamos al video, venimos con más, ya saben, actívense, escriban, manden sus denuncias, manden sus peticiones, escriban Twitter, solidarícense con Colombia, con Palestina, con Chile. Ya hay candidato presidencial o hay unas primarias internas entre Daniel Jadue y creo que Gabriel Boric. Bueno, que sea lo mejor para ese pueblo chileno que ha venido resistiendo desde el año 2019. Desde mucho antes vienen resistiendo, pero que ahorita concretaron una serie de alianzas. Sale una izquierda fortalecida, sale inclusive la ciudad de Santiago con una alcaldesa comunista. Y bueno, y cosas están pasando que antes no habíamos visto y que estamos viendo ahorita en tiempo real los cambios históricos y ese tiempo líquido que se va moviendo. Vamos al video y ya regresamos. Radicalizar, dije, ir a las raíces radicales, raíces profundas, y a irnos alejando de esas posiciones de que la política es el arte de lo posible, de que hay que buscar el consenso, que si es posible un acuerdo, que si el chavismo light, que si patria, socialismo democrático y vida. Los que no quieran tomar este camino, plena libertad tienen para buscar otros derroteros. Chávez radical. Uno de los grandes errores que cometimos en aquella primera etapa y que fue una de las causas del 11 de abril es o fue aquella vana ilusión de lograr el respeto o al menos el reconocimiento de estos sectores que aquí gobernaron durante décadas arrodillados al imperio, o incluso de lograr el reconocimiento del mismísimo imperio. Ese fue un gravísimo error. Nunca el imperio nos reconocerá. No perdamos el tiempo en eso, por eso digo hoy, es el enemigo. Es el enemigo. Pero el imperio entonces nos tenía penetrado y jugaba con ese discurso, con esa doble cara. O la oligarquía criolla, que también ofrecía caminos de entendimiento. No lo hay. Nunca nos aceptarán. Nunca. Podrán decirlo y darse golpes de pecho, pero es mentira. Si alguno de nosotros continúa en ese error, salga de ese error. Nunca la oligarquía venezolana, nunca el imperio norteamericano nos aceptará. Siempre estarán fraguando maniobras para tratar de sacarnos de aquí, a menos que nosotros cambiemos y nos entreguemos a ellos. Pero eso aquí no está previsto. Aquí decimos patria, socialismo o muerte.
Y cuando yo acuño esa frase, es llamando a todos a profundizar la conciencia, la fortaleza, y a que nos ubiquemos con mayor claridad en el tablero, como dice siempre mi general, el tablero. O somos o no somos. La Biblia lo dice. No podrás servir a dos amos al mismo tiempo. O tú estás bien con Dios o estás bien con el diablo. Escoge. Nosotros hemos escogido. Día como hoy lo aprovecho en la reflexión para continuar llamando a todos los venezolanos a radicalizar nuestra revolución. Sí, y no hay que tenerle miedo a las palabras, porque las palabras orientan, clarifican. Radicalizar, dije. Ir a las raíces radicales, raíces profundas, y a irnos alejando de esas posiciones de que la política es el arte de lo posible, que hay que buscar el consenso, de que hay que, si es posible, un acuerdo, que si el chavismo light, que si patria, socialismo democrático y vida. Los que no quieran tomar este camino, plena libertad tienen para buscar otros derroteros. Pero los que de verdad quieran seguirme, o más bien acompañarme, yo siempre he sido franco y claro. Nunca he estado con cartas metidas bajo la manga, y mucho menos con mis compañeros, con mis amigos, con mis camaradas. Radicalización revolucionaria, socialismo verdadero, revolución antiimperialista. Ese es el camino. Y ese es el único camino que nos permitirá lograr los objetivos del proyecto nacional Simón Bolívar. Bueno, ahí está nuevamente Hugo Chávez sentando los precedentes, el horizonte estratégico, ideológico, generando las condiciones para que podamos entender, bueno, de que hay la necesidad de seguir pensando la República Bolivariana de Venezuela, de seguir generando las condiciones. Es el audio del feedback, el retorno, bájale un poquito. Seguir pensando la resistencia, seguir pensando las condiciones para nosotros levantarnos, bueno, y mantenernos erguidos y poder negociar o poder llegar a una serie de acuerdos con diversos factores geopolíticos que hacen parte de la geopolítica y que necesariamente, bueno, presionan para que nosotros decaigamos en nuestras esperanzas, presionan para que nosotros dejemos nuestro modelo, dejemos nuestra democracia, entreguemos el país a diversos factores más entregados, con más predisposición a entregar prácticamente todos los intereses de la patria. Sin embargo, ahí está Hugo Chávez, ahí está el presidente Nicolás Maduro, manteniendo una resistencia estratégica, tratando de superar los obstáculos que siempre nos han puesto. Nunca nos los han puesto fácil, nunca han generado las condiciones para que este modelo económico social se desarrolle en medio de garantías económicas, políticas y sociales, sino que por el contrario, este pueblo ha sido convidado a arrepentirse y no ha pasado esta situación debido a esa predisposición permanente a la rebeldía bolivariana. Y sobre todo, Pedro, resaltar lo que el comandante Chávez decía ahí, no perder de vista el socialismo verdadero, el socialismo bolivariano. Hoy, a pesar de algunas medidas que para algunos ortodoxos y críticos se dictan de la fórmula socialista tradicional, el comandante presidente Nicolás Maduro en cada mensaje lo mantiene, lo defiende. Vamos hacia el socialismo. Y sobre todo los que están en funciones de líderes, en cualquier nivel, desde el comunal hasta el ministerial o de alto gobierno, tener muy en claro que debemos llegar a los distintos cargos de elección popular, los que son nombrados, los que en el caso de la comunicación, la revolución te coloca.
a hacer de allí la construcción del socialismo, pero también hacer irreversible la revolución bolivariana. Eso que nadie se distraiga o crea que, bueno, que como quizás vamos más lento, entonces podemos, la construcción del socialismo es, vamos a maquillar, entonces vamos a hacer un poquito capital. No, aquí tenemos bien claro hacia dónde vamos y entendemos que para poder, como decía Pedro, sentarse y abrir las oportunidades que nos están cerrando los enemigos de la patria con estas sanciones y bloqueos, pues tenemos que a veces ceder algunas cosas, pero no ceder en nuestro fin último, que es la construcción del socialismo bolivariano. Esto porque, bueno, por ahí hay uno que otro equivocado, hay uno que otro que llega y cree que, bueno, que no, ya no hablemos de socialismo del siglo XXI, estamos hablando del nuevo proceso político, hay una mesa de diálogo, entonces no, yo soy más esto, pero no, ya la revolución, eso hay que irlo frenando. No, nosotros vamos hacia el socialismo del siglo XXI, a la cabeza del presidente, comandante Nicolás Maduro, y todo el alto mando político, pero con la definición clara, que como dice el compañero de Diosdado, si tiene alguna duda o duda algún minuto, se mete en YouTube, buscan los videos del comandante Chávez, y entre líneas va a ver la profundidad del planteamiento y lo que nos queda por hacer. Mira, vamos con el otro video a propósito de Hugo Chávez, ya regresamos con más. Hoy es viernes, desde acá es la etiqueta de la noche de hoy, ya venimos con más. Estoy completamente seguro que cuando pasen los años de este siglo XXI y pasen estos años de esta década segunda y después vayamos hacia 2030 y 2050 y 2080 y 2100, este pueblo seguirá invicto desde Carabobo para siempre. Yo estoy seguro de eso, de que lo haremos y de que ustedes, juventud heroica, seguirá tomando la antorcha encendida de la vida de la patria y seguirán dándole más vida a la patria. Y la única forma en que la patria tenga vida para esa niña hermosa, para ese niño bello, es siendo independiente y socialista. Es la única manera de que haya patria verdadera para nuestros hijos, para nuestras hijas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de Cristo en esta tierra. Porque ya mi vida no es mía. La vida que me quede es de ustedes para servirles cada día más, para continuar sembrando y resembrando la espiga que el pueblo venezolano sembrara en Carabobo. ¡Cuánto los amo! Carabobo, 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 Carabobo. Este año ha sido, bueno, un año también bastante difícil, pero bueno, con unas circunstancias también históricas que nosotros tenemos que reivindicar. Yo tengo que saludar, por ejemplo, que ahorita están, bueno, con el tema de la Comisión Bicentenaria y que, bueno, están haciendo una serie de retoques en el ámbito del plan de Caracas, Segura y Bicentenaria. Están haciendo unos retoques, también están muchas paredes convirtiéndose en lienzos de resistencia, en lienzos históricos, en lienzos en donde lo que se está apelando es a la memoria, en donde lo que se está apelando es a la construcción colectiva de una historia que no ha parado, que sigue presente. Carabobo sigue presente y por eso nosotros tenemos que seguir reivindicándolo, tenemos que seguir apoyando a esos jóvenes artistas que están desplegados en la calle, bueno, rayando las paredes. Hay un concurso, está el concurso de murales, el concurso en el Congreso Bicentenario de los Pueblos hay una comisión sobre el tema del concurso de murales bicentenarios en donde la gente va a participar, se va a inscribir y también, bueno, puede expresar y eso va a tener un resultado final que es, bueno, convertir la obra ganadora en, bueno, de esa obra emblemática que estarán o en Carabobo o estarán aquí en Caracas. Pero lo cierto del caso es que mucha mística, hacemos un llamado a eso, pues a mucha mística, a mucha relación simbólica de lo que estamos construyendo. Carabobo no es un capítulo aparte de la historia que feneció, sino que sigue latente, sigue viva y por eso, bueno, nosotros tenemos
diversos retos y un diálogo histórico, ¿no? En el año de la independencia muchos fueron los obstáculos, pero se logró generar un sitial de honor para la victoria en contra de los españoles. Y en el caso venezolano, bueno, nosotros seguimos siendo un bastión de lucha, un bastión de resistencia, un bastión, bueno, de ejemplo para mucha gente, de ejemplo para gente en España, de ejemplo para gente, ¿cómo se llama?, en Chile, en la propia Colombia. Hay gente que trata de bajarnos la autoestima y decir, no, como el país más rico se convirtió, el país más rico como Dubái se convirtió en el Haití. Hermano, nosotros tenemos, bueno, una serie de asedios económicos y políticos que, dense cuenta, el señor Duque tiene 20 días de paro y de bloqueo y ya está desesperado. Nosotros tenemos desde el 2014 con las sanciones, que no son bloqueos que se vean, pero cuando, por ejemplo, no te permiten que traigas diésel, cuando no te permiten que traigas gasolinas o que traigas aditivos, cuando no te permiten que, por ejemplo, vendas petróleo, cuando no te permiten que compres ¿cómo se llama?, un repuesto de algún generador eléctrico o alguna planta eléctrica porque estás en una lista de la OFAC que no te permite como venezolano o como empresario poder comprar para traerlo para acá, cuando no te permiten la traída de la medicina, cuando no te permiten la traída de la vacuna. Miren, lo que le han hecho al pueblo de Venezuela, yo dudo, porque además lo he visto y lo hemos visto, 20 días de paro nacional en Colombia y están desesperados la derecha y está mirando para ver. Bueno, a nosotros nos bloquean por mares, ¿verdad? Por el sistema SWIFT internacional, por la arquitectura financiera para que no podamos comprar medicamentos y medicina, ¿verdad? Han mermado o han tratado de acabar con la infraestructura productiva de PDVSA, la han tratado de sabotear y bueno, y han tratado de bloquear o de sancionar y vigilar y castigar cualquier tipo de iniciativa, como es el caso del petro, como es el caso del oro, que lo dijeron que era un oro de sangre para que no se pudiese comercializar. Son muchas cosas que pasan. Y en el caso de quien osa comercializar como empresario, una actividad comercial libre, comercializar o negociar con Venezuela, llegan unos personajes que están en Miami, periodistas, y negocian y dicen, ay, Carvajalino, tú estás negociando con Venezuela, vamos para los papas, si no me tienes que dar tanto. Hay gente en Miami que vive de eso, hay una señora que vive de eso, y por eso no es una consigna vacía, Pedro, ligando con el tema del Bicentenario, que somos lo mismo de Carabobo. O sea, este pueblo, a lo largo de su historia, se ha enfrentado a los imperios más poderosos que la humanidad ha conocido, con sus recursos, con su creatividad, los ha enfrentado y hemos salido victoriosos. Es decir, porque hay gente que se burla, ¿qué van a celebrar el Bicentenario? Es una de las gestas dentro de la historia latinoamericana más importante, desde el punto de vista militar, sobre todo desde el punto de vista de moral, cómo un pueblo se va a los campos de batalla para ser libre. Hoy en día, de forma distinta, lo vienen haciendo los emprendedores, la gente que sigue creyendo en el país, los que no cayeron en este discurso de vete de Venezuela y se quedaron construyendo esta patria y que son los que han mantenido, y obviamente con políticas acertadas del presidente y del alto mando político, construyendo la patria desde dentro. Miren, vamos a ver el otro video a propósito de la represión. Entramos con el tema internacional que nos ocupa y que hace parte un poco de esta estrategia de solidaridad con el pueblo de Chile, que logró generar una serie de circunstancias que se sintetizaron el día domingo en una batalla electoral muy bonita. Así que hay que votar como Chile, se le dice a la gente de Colombia en 2022, pero también hay que luchar y vencer como en Venezuela frente a todos los desafíos que nos han colocado. Nos hemos levantado, nos hemos levantado, nos hemos puesto de pie y no nos hemos dejado doblegar. Vamos al video, ya venimos con más de la zurda de Chávez. En la noche de ayer, los habitantes de Yumbo, Valle del Cauca, no pudieron dormir. Gases lacrimógenos y detonaciones de armas de fuego los mantuvieron en vela hasta las 4 de la mañana. Carlos Cárdenas. Mónica, ellos sufrieron similares confrontaciones entre manifestantes y fuerza pública a las de Buga, Pereira, Popayán y Cali, entre otras.
culpo al Estado colombiano de cualquier cosa que me pueda pasar en estos momentos. Jumbo Valle fue el epicentro hoy de fuertes confrontaciones entre policías y manifestantes. Ahí está el gas lacrimógeno, en las casas donde hay niños. Una herida, señores. Desde las 11 de la noche de ayer hasta las 4 de esta mañana se escucharon detonaciones de granadas de humo y disparos de armas de fuego que dejan hasta el momento una persona muerta y 34 heridas. Herido, vea, escuche eso. ¿Cuál es el nombre completo? No sabemos. La mayor tensión se sintió cuando policías del SMAT llegaron al barrio La Estancia, donde un grupo de jóvenes intentó quemar un CAI. El alcalde de Jumbo, John Jairo Santamaría, tuvo que ubicarse a las afueras del municipio porque su casa y la sede administrativa fueron objeto de ataques. La policía está atacando dentro de Primas. Hoy, un grupo de hombres intentó quemar 2 estaciones de gasolina y las instalaciones de la megaestación de combustible. Ya, eso, ya. Muy molesto, el alcalde de Jumbo, John Jairo Santamaría, le exigió al gobierno nacional detener las operaciones armadas en su municipio. Me duelen esas familias que hoy están llorando a sus familiares. Por eso quiero exigirle al gobierno nacional que detenga ya esta situación de violencia y agresión contra mi comunidad, contra mi municipio de Jumbo. Un herido aquí, un herido, compañeros. El mandatario Santamaría también le dijo al gobierno del presidente Duque que se tiene que sentar ya a dialogar con los líderes de las manifestaciones en Jumbo para detener las confrontaciones que tienen paralizado el municipio industrial. Gobierno nacional, siéntese ya a debatir esos puntos y esas exigencias que le están haciendo. Sean responsables, porque nosotros los yumbeños somos los que estamos pagando esa situación de orgullo que se está manejando en el gobierno nacional. En medio de las agresiones, 6 policías también resultaron heridos. Como dice el señor en el video, responsabiliza al gobierno colombiano de lo que le suceda. Se ve ahí, se ven todos los videos que están en las redes. La represión de la Fuerza Armada, de la policía en otro pueblo que simplemente está pidiendo reivindicaciones, que está luchando contra, digamos, crímenes económicos contra el pueblo colombiano y que es parte de lo que se ha venido acumulando. Pero, a darle dinamismo al programa, vamos con el próximo video. Ya regresamos con la zurda de Chávez. Claros mensajes contra la violencia policial. En la ciudad colombiana de Popayán, en la capital del Cauca, las protestas estallaron con fuerza luego de que una joven de 17 años se suicidara tras haber sufrido supuestos abusos por uniformados que disolvían una manifestación. Los hechos desataron la ira entre los manifestantes. Citándola a ella, dijo: me tocaron hasta el alma. Y ustedes se imaginan que le quitaron tanta humanidad a una persona, le quitaron tanta humanidad que ella decidió acabar con su vida. La situación llevó al presidente Iván Duque a ordenar el envío inmediato a Popayán de sus ministros de Defensa e Interior para restablecer el orden público. Según la Comisión de Garantías y Derechos Humanos, que acompaña las protestas desde hace 2 semanas, la menor manifestó haber sido golpeada y manoseada el pasado miércoles. Se suicidó al día siguiente en su casa. La policía negó los abusos durante la detención. Sin embargo, anunció la suspensión de 4 uniformados implicados en el caso. El edificio de la Fiscalía donde estuvo detenida la joven fue incendiado durante la jornada del viernes. La Procuraduría, que vigila a los funcionarios en Colombia, abrió una investigación para determinar la responsabilidad de los uniformados involucrados en el caso. La comunidad, la opinión pública está pidiendo claridad, conocer qué fue lo que pasó verdaderamente. Entonces el llamado desde la Personería Municipal a la institucionalidad y a los entes investigativos es que por favor entreguen un comunicado lo más pronto posible que permita tener la tranquilidad y sobre todo la claridad de qué fue lo que pasó. Según la Defensoría del Pueblo, en 17 días de manifestaciones han muerto 42 personas. El deterioro sufrido a raíz de la pandemia y la represión de las protestas contra el gobierno han sumido a Colombia en una grave crisis social. Una crisis de la que el gobierno no puede salir a pesar de sus intentos de diálogo y las negociaciones con los frentes de protesta.
Bueno, ahí está, ahí era lo que veníamos diciendo en estos días acá en el programa, de que la policía lo que ha hecho es violar, reprimir, y además el gobierno de Duque tiene como una estrategia, que es que en el día negocia y en la noche reprime. En el día negocia y te dice y sienta a los del Comité Nacional de Paz, y después en la noche, se lanzan ristres, ese montón de policías se levantan, se van todos llenos de cocaína en la cabeza y van como locos a tratar de acabar con todo lo que se les atraviese, a generar y hacer disparos en contra de los manifestantes. Eso que nos dimos cuenta ahí, por ejemplo, de que la policía dijo, no hay ni un vinculado con el tema de la violación de la niña Alison, pero de todos modos voy a votar a 4 policías, que ese día como que se encontraban y agarraron a una niña de 17 años. Alison era hija de un policía, lo dijimos ayer en el programa, hija de un policía. O sea, nos estamos dando cuenta de que estos factores de derecha están colocando a pueblo contra pueblo a disputarse el horizonte estratégico, y de que esta generación, o que de esta élite colombiana que siempre asusó con demonios, Colombia se va a convertir en Venezuela, te van a quitar las casas. No, los que quitaron las casas y los que le quitaron las propiedades a los campesinos fueron los terratenientes. Los que le quitaron a ustedes su capacidad para poder convertir y traducir sus deseos cuando se metió en una universidad, fueron ellos a través del impuesto, fueron ellos a través de la privatización de la educación, fueron ellos a través de la privatización de la salud. Pero como el miedo ha sido como el factor por el medio del cual ellos se han logrado atornillar el poder, entonces pusieron a la gente, cuando se hubo el referéndum por la paz, a votar no, a votar por el no. O sea, está a favor de la paz, votaron no un montón de colombianos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se les estalló la realidad en la cara. ¿Por qué? Porque ellos podían votar en contra de la paz, pero lo que todavía seguía latente era la injusticia social, el desequilibrio social y económico. Colombia es uno de los países más desiguales, y por eso están las condiciones objetivas y subjetivas para que se genere este tipo de cataclismo social. Y más cuando tienes a un pelmazo, cuando tienes a un personaje, ¿verdad?, que cree que estigmatizando, que cree que llevando a Maluma para el Congreso, que cree que generando las condiciones para una violación a la soberanía venezolana permanentemente, cree que también lanzando un grupo de mercenarios en la frontera con Apure, ¿verdad?, porque eso es mandado por el señor Iván Duque. Lo que está pasando en Apure es una orden directa del señor Álvaro Uribe Vélez y el señor Duque, ¿verdad?, para tratar de generar las condiciones de que Venezuela caiga en el peine de la provocación y se genere una guerra. Y ahí se le facilita todo a ellos, porque entonces viene el chauvinismo fácil, viene el nacionalismo, el recurrir al nacionalismo, el decir que estamos enfrentados a un demonio llamado Venezuela y que hay que tumbar a Nicolás Maduro, y que por eso que Colombia tiene que ir en santa unión y en santa paz a una guerra contra el país hermano, porque supuestamente albergan terroristas. ¿Y quién alberga a los terroristas venezolanos en Colombia? ¿Dónde está el señor Carmona Estanga cuando dio el golpe de Estado? En Bogotá. ¿Dónde estaba Lorenzo Saleh, que iba a tumbar un montón de puentes supuestamente en una estratagema de terror? Vivía en una escuela de guerra en Colombia, vivía al lado del Rito Alejandro del Río. ¿En dónde está el señor Julio Borges? Vive en Bogotá. ¿En dónde está Luis Ortega? Vive en Bogotá. ¿En dónde está la señorita Gaby Arellano, la hermosura de Gaby Arellano? Vive en Bogotá. ¿Está estudiando en Colombia? ¿Quién? Ella. Gaby Arellano. No, ella tiene una pelea permanente con el estudio y con la inteligencia, pero lo que sí es una chora de poca monta. Lo cierto del caso es que quien alberga a los terroristas y de donde han salido las manifestaciones, donde han salido los planes quirúrgicos, lo que pasa es que los tipos contratan a puro bate quebrado y se quedan con la plata. Pero el ataque ha sido desde Colombia hacia Venezuela. Solo que no se esperaban que la realidad tosuda de los hechos se le iba a estallar en la cara. Y que, como nosotros siempre decimos, cuando tú señalas a una persona, 3 dedos te están señalando. En el caso de Duque, estaba señalando a Venezuela, hablaba de crisis humanitaria, hablaba de que no había alimentos, de que no había educación, de que no había salud, aupaba a los jóvenes encapuchados en Cúcuta cuando se querían meter para San Cristóbal, y mira, le estalló la realidad en la cara, y ahorita no quiere negociar porque Uribe le dice: autoridad y orden y disciplina, apoyar a las Fuerzas Armadas, darle a esos jóvenes educación. Y cuando habló el señor Álvaro Uribe Vélez de los jóvenes, de los falsos positivos, dijo una cosa bastante que quedó en la psiquis de la gente. Cuando dijeron: los falsos positivos existen, esos jóvenes que supuestamente los hicieron pasar como guerrilleros, ¿eran verdad o ustedes los vistieron? El tipo dijo de una manera sarcástica: yo no creo que esos jóvenes estaban recogiendo café. O sea,
prácticamente le dijo, eran guerrilleros y por eso los mataron, para que ustedes se den cuenta de la locura. Además que, sobre todo Colombia, que es un país que exige tanto el tema de los derechos humanos, así tú captures a un guerrillero o quien para ti es un irregular, no puedes asesinarlo. De la forma que la mayoría, porque no solo es que son falsos positivos, es la forma en cómo son asesinados. Y tú muchas veces lo has explicado en el programa, inclusive cómo los capturan, se los llevaban a zonas lejanas, rurales, y con eso garantizaban el ascenso de parte de la cúpula militar en Colombia. O sea, si se hace se realiza una investigación de cómo todos fallecieron, tiros de gracia, no ninguno en combate, porque hay que entender la lógica. Un guerrillero o dos fuerzas militares que se enfrenten, no va a tener un tiro en la nuca, ¿no? Entonces, como el señor Duque y el señor otrora Uribe, pues se han dedicado a exterminar al pueblo llano colombiano con el tema, y ahí le faltaba incluir el tema de los paramilitares y cómo el gobierno operaba en donde no podía llegar la Fuerza Armada, mandaban a los paramilitares, lograban y se metían, se quedaban con tierra, y es una política que ha estado a lo largo de la historia del pueblo colombiano. Eso, para el que quizás no profundiza y cree que es que salieron y la brisa bolivariana y es que Nicolás Maduro está ocupado. No, eso es la respuesta a todos estos años de represión, de persecución, de violaciones, de crímenes contra la humanidad en Colombia. ¿Cuántos desaparecidos no se han dado? En Colombia alguien alzaba la voz y era desaparecido por los paramilitares. 402 muertos nada más por falsos positivos. Y desde el año 48 hay más de casi 1 millón de personas muertas por la conflagración de la guerra civil estimulada por esos sectores que les favorece la guerra. Vamos con el otro video, señor Pacheco, y ya venimos con más de zurda conducta, de la zurda de Chávez. Hoy con la etiqueta hasta viernes, hoy es viernes de ZK, pendiente y vista. Está controlado. Fuerte también, ¿no? Han hecho nuevas normas a partir de allí. La han modificado, la han dejado por dentro. Bueno, ahí está cómo los jóvenes estaban levantando algunas barricadas, algunas cosas que se estaban colocando, pero bueno, sigue la manifestación, sigue la rebeldía, sigue la calle como mecanismo de protesta y de disuasión en frente a un gobierno que es obtuso, que lo que ha querido es
bueno, tratar de buscar las condiciones para esquilmar inclusive el dinero de todos los colombianos a través de impuestos, para quitarle vía impositiva y vía impuestos, la gran cantidad de plata para favorecer después a los empresarios, para favorecer después a los banqueros, para favorecer después a las familias ricas, los Ardilalules, estos personajes que siempre han estado detrás del poder, que son los hombres más millonarios, no solamente de Colombia, o sea, hasta figuran en la Forbes como los hombres más millonarios del mundo, y y eso lo han hecho a través de diversos mecanismos y de gobiernos complacientes con su estructura financiera. Pero vamos a colocar esta explicación del compañero Daniel Marañón de Corto y Sencillo, reportero zurdo allá en Monaga, a propósito del tema de Colombia, y venimos con más de tu programa. Hoy es viernes de ZK, es la etiqueta de la noche de hoy. Ante las protestas multitudinarias en Colombia por parte de la gran mayoría del pueblo colombiano, que se encuentra harto de la situación de desigualdad, pobreza, violencia, asesinato de líderes sociales, represión y abusos sexuales por parte de los cuerpos de seguridad de Colombia contra los manifestantes pacíficos, el narcogobierno de Iván Duque recurre a la salida: la culpa es de la vaca. Más de 25 muertos y miles de heridos son los resultados de una fuerte represión policial en más de 10 días de manifestaciones pacíficas en Colombia. Las redes sociales se han inundado de videos que develan la agresividad de cuerpos de seguridad colombianos contra los manifestantes. ¡Ay, no! ¡Ay! Nuevamente Duque direcciona toda la culpa a la supuesta disidencia de las FARC y el ELN de estar fomentando las manifestaciones populares, así como califica a los manifestantes de violentos y terroristas. La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública. Jamás hace referencia al asesinato de jóvenes manifestantes o los abusos sexuales por parte de los cuerpos de seguridad, ni mucho menos los legítimos reclamos que forman parte de un acumulado de desigualdades, violencia, injusticias sociales, privatización de la salud y la educación, así como el alto costo de la vida. Al contrario, niega toda posibilidad de entendimiento y criminaliza las manifestaciones. Ahora, tal cual como en el viejo oeste, se ofrece recompensa a quienes denuncien o entreguen a los supuestos violentos. Una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos que se han presentado en los últimos días contra la infraestructura pública. Seguramente estas máquinas de guerra deben ser sometidas. O estos terroristas. ¡Qué valientes son las fuerzas públicas al someter este vándalo! ¡Oh! Y cuidado con este, se ve muy peligroso. Este último, llamado Lucas, fue asesinado por los grupos de seguridad. Seguramente son integrantes de la misma organización terrorista conformada por niños y adolescentes que meses atrás fueron asesinados por las Fuerzas Armadas colombianas y que el ministro de Defensa calificó como máquinas de guerra. Que ha preparado jóvenes máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana. La culpa es de la vaca es un libro compilado por Marta Inés Bernal Trujillo y Jaime Lopera Gutiérrez, muy utilizado en el sector educativo para generar una especie de reflexión a través de relatos, fábulas e historias que permitan al lector entender que no podemos estar echando
echándole la culpa a otros, cuando el culpable es uno mismo. Pudiera ser un buen libro para que Iván Duque lo lea en tiempos de cuarentena. El culpavaquismo de Duque es recurrente ante su incompetencia en responsabilizarse de los crímenes que se cometen durante su narcogobierno. Nos duelen todas las vidas de aquellos que han sido víctimas de la violencia de estos días. Como por ejemplo, este joven. Ser joven en Colombia es un acto criminal sospechoso. Todos los colombianos rechazamos sin ambivalencia los actos de violencia, los ataques a la infraestructura. Estos sí son unos brutales vándalos. Es la policía. Los que han afectado el acceso a los servicios de salud, los que han puesto en riesgo el acceso a los servicios públicos. Me pregunto si esto no era lo que promovía la reforma tributaria y la propuesta de reforma de salud de Duque, y por lo cual comenzaron las manifestaciones. Así como también nos duelen los ataques a los CAI, donde hemos visto a nuestros policías ser víctimas viles de actos de cobardía e intimidación. Si no fuera tan grave lo que está pasando en Colombia, esto sería digno de una comedia. Los indefensos policías armados y el regreso de los terroríficos manifestantes civiles. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuevas publicaciones. Deja tus comentarios y dale me gusta. Continuemos. Habían tardado mucho en culpar al presidente Nicolás Maduro y al gobierno de Venezuela de las manifestaciones en Colombia, y fue el saliente Lenín Moreno quien lo anunció. Ha detectado una injerencia grosera por parte del régimen dictatorial autoritario de Nicolás Maduro en lo que está sucediendo en Colombia. Siguen recurriendo a la estrategia la culpa es de lavar, porque cuando se trata de echarle la culpa a otro que no tiene nada que ver en el conflicto, son muy eficientes. El régimen de Nicolás Maduro fue quien infiltró las marchas en Colombia. Como las FARC, y que hacen parte de las estructuras criminales que pretenden ahora desafiar a Colombia. Porque no se les olvide el Foro de Sao Paulo. Manifestaciones absolutamente coordinadas, como vemos está metido directamente Venezuela. Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali, en Colombia, la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida. Seguramente es una enviada del castrochavismo, pero cuando aplaudían las guarimbas en Venezuela, las agresiones unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela, el saqueo a nuestros recursos, cuando desconocen nuestra institucionalidad, promueven la violación de nuestra soberanía, aupaban el secuestro y asesinato de nuestro presidente, alto mando militar, líderes políticos, eso sí era una lucha democrática por la libertad de Venezuela. Corto y sencillo. En Colombia, la culpa no es de la vaca, la culpa es de Iván Duque y su narco gobierno. Eso es todo, amigos. Bueno, ahí está el compañero de Corto y Sencillo, Daniel Marañón, ¿cómo se llama él? Daniel Marañón. El Marañón de Monagas, activo y en la pista, generando, bueno, también una reflexión en torno a este tema de Colombia, a este tema de las protestas, a este tema que de verdad ha sensibilizado al mundo a propósito, bueno, del gobierno que es más proclive a la violencia, más proclive al no diálogo, a la represión sistemática, a la persecución, a la violación de los derechos humanos, que verdaderamente mostró su verdadero rostro y que no lo pudo ocultar una canción de Maluma ni de J Balvin, sino que por el contrario se vivificó, se mostró. Prácticamente la revolución sí fue televisada, la revolución colombiana que se está dando, ese tipo de manifestaciones simbólicas y culturales. ¿Qué dice Pacheco? Mira, en principio, felicitar de nuevo a este compañero y, bueno, continuamos el tema de las semanas radicales y el respeto por el plan de semanas flexibles radicales ha impedido que avancemos un poco más con el tema de los surdoreporteros. Pero ya está. Pero ya vamos a retomarlo. Y ya está Kelvin Salazar, que se llama, ya está haciendo ruido en La Guaira, ya va Corto y Sencillo en Monagas.
Lo que pasa es que la pandemia ha determinado. Pero es mostrar eso, es cómo, o sea, dar las herramientas para que análisis como el de este compañero se den a conocer y comiencen en otro lenguaje a hacer reflexionar, a llevar el mensaje de lo que está pasando, porque a veces hay gente que quizás no se va a sentar a hacer toda la investigación de lo que está sucediendo. Bueno, compañeros como el Marañón de Monero, pues explica, ahí sintetiza todo lo que ha venido sucediendo, y él lo dice, esa frase final, lo que está pasando no es culpa de la vaca, es culpa del narcogobierno del señor Uribe Duque. Entonces, bueno, seguimos con los zurdos reporteros y vamos con el próximo video. Vamos a hablar ahorita sí sobre el tema de Palestina, que también viene generando, ya al parecer hubo el día de ayer un alto al fuego, sin embargo un alto al fuego hipócrita después de que te masacran, después de que hay más de 200 niños, además también después hay una apropiación territorial. Cada incursión que estos personajes hacen va en detrimento de la pérdida de soberanía del territorio palestino. Por eso es que, bueno, siempre se muestra este mapa de cómo empezó Palestina y con la llegada de ese sector o ese gobierno impuesto por el gobierno de Inglaterra y el gobierno de los Estados Unidos, que también lo decía el señor Biden, si no existiera Israel habría que crearlo, decían estos personajes, porque obviamente es el que garantiza los intereses de los Estados Unidos, no es la llevada de la democracia al Oriente Medio como si ellos fuesen unos caníbales de la democracia o como si ellos fueran unos personajes salvajes, sino que por el contrario, bueno, el irrespeto a las tradiciones, el irrespeto a la cultura, el tratar de, bueno, de generar una discordia entre chiitas y sunitas, entre religiones, bueno, es parte del papel de los Estados Unidos. Luego, cuando generan las condiciones o cuando generan este tipo de situaciones que después se desbordan en el ámbito de las crisis humanitarias, como fue por ejemplo el caso con el tema de las personas y de los compañeros en Libia después de la muerte de Gaddafi, muchos se fueron a tratar de cruzar el Mediterráneo en barcos sin ningún tipo de condiciones. Y bueno, prácticamente murieron a la intemperie, murieron, bueno, abandonados por esa concepción de la democracia otanista, que después de que te bombardea, no genera las condiciones, y es que no las tiene que generar. Prácticamente te deja, bueno, al supuesto libre albedrío, en donde no hay fronteras, pero sí hay fronteras. Porque esta semana también pasó, y que hay una imagen icónica de una compañera que creo que es de una organización humanitaria. Hubo un intento de 6.000 migrantes a entrar a España. ¿Y cuál fue la respuesta? Bueno, los sacaron a todos. Y hay una foto icónica de una joven que me imagino que hace parte de un organismo humanitario abrazando a un compañero africano. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno del partido Vox? ¿No? Que estaba haciendo y que por qué lo estaban abrazando a esa persona. Y además era una imagen muy icónica, porque era una persona africana llorando y la joven dándole un abrazo, que es lo que normalmente debe caracterizarnos a todos como humanidad. Nos dimos cuenta de que de nada vale encerrarnos en nuestras fronteras cuando, por ejemplo, pasan como realidades como el tema del COVID, y en donde vienen los esfuerzos científicos de un gobierno como el cubano, ¿verdad? De una misión como la cubana, ¿verdad? Que cruza y se va para Italia y salva vidas y salvó bastantes vidas, ¿verdad? O de ese país Rusia que es tan demonizado, que también está haciendo un aporte, o de ese país China comunista que también está haciendo un aporte, o de ese país Vietnam que está en caso cero. O sea, entonces los países comunistas, los países que supuestamente son demonizados por la mediática internacional, son los que dieron vida y generaron aporte. Un comentario antes de entrar al video, fíjate que el tema de Libia es un caso de estudio. Yo invito a que revisen la expectativa de vida, cómo vivía el pueblo libio en un gobierno como el coronel Gaddafi, y cómo están las condiciones de vida actualmente con la llegada de la democracia impuesta por Francia y Estados Unidos. Investigar, libro verde, las estadísticas según los organismos internacionales o en el gobierno de Muammar Gaddafi y cómo está ahora. Volvió hasta la esclavitud. Sí, eso es lo que garantiza, y el Estado Islámico es un invento o el resultado de las operaciones de los Estados Unidos. En Libia volvieron lapidaciones, volvieron un montón de situaciones que no se habían generado a través del Mossad. Y lo decía Ricardo en un programa pasado, revisen también la situación
de los crímenes contra los derechos humanos en Israel y en Arabia Saudita. Y vean por qué no se dice nada ahí. Vamos al video y ya regresamos con la zurda conducta. I'll start with a story. You know, as a little girl, my family comes from the island of Puerto Rico. And I grew up visiting my family on the island of Vieques and communities on the island of Vieques, where the United States bombed its own territories, its own communities. And I would go to sleep as a little girl to the sound of US bombs detonating. Practice is what it was called at the time, practice. This is our business because we are playing a role in it. And the United States must acknowledge its role in the injustice and human rights violations of Palestinians. This is not about both sides. This is about an imbalance of power. We have to have the courage to name our contributions. And sometimes I can't help but wonder if the reason we don't do that, if we're scared to stand up to the incarceration of children in Palestine, is because maybe it'll force us to confront the incarceration of children here on our border. If by standing up to the injustices there, it will prompt us to stand up to the injustices here. The president and many other figures this week stated that Israel has a right to self-defense. But do Palestinians have a right to survive? Bueno, y esto lo dice una congresista puertorriqueña estadounidense que, bueno, que logró también con un discurso a favor de los migrantes, con un discurso de izquierda, no de izquierda, bueno, progresista, digamos, un discurso más sensato, más cercano, pues obviamente generó las condiciones y bueno, viene generando también una serie de reflexiones en torno al poder, al status quo estadounidense, un status quo que bueno, que en el gobierno de Obama, en el gobierno de Trump y que en el gobierno de Biden, bueno, ha naturalizado el tema de las cárceles para los migrantes. O que se sigue construyendo, por ejemplo, el tema del muro en México para tratar de dividir la frontera. Pero son estos mismos países los que generan las condiciones y los que naturalizan la violencia. En el caso en particular, Estados Unidos esta semana dijo que, bueno, que no tenían pruebas de que Israel esté bombardeando cuando escucha hasta la llamada del gobierno, de las fuerzas militares, de los israelíes, te hacen un video y te dice, mira, te vamos a bombardear y te bombardean. Y te asesinan a los carajitos, y los carajitos, imagínate. Hay una foto que mi compañero Marquitos tenía en su estado, que creo que era que unos niños como celebrando que unos peces vivieron, ¿no? Salvaron a unos peces. Imagínate la imaginación de los niños, ¿verdad? Imagínate la imaginación de los niños salvando vidas en medio de la barbarie, salvando unos peces, unos niños palestinos, salvando unos peces y sintiéndose felices porque están salvando a los peces. De hecho, mientras nosotros naturalizamos la muerte, o estos sectores, porque revista el Twitter de María Corina Machado, toda nuestra solidaridad con el gobierno de Israel. No sean tan descarados, tan hipócritas. Están asesinando niños, están matando gente, están generando las condiciones para la barbarie, para un genocidio en tiempo real, cámara lenta. Y ustedes no dicen absolutamente nada. Y salen los sectores de la derecha, sale Ledesma, sale Guaidó, salen todos esos personajes que si tuviesen la oportunidad de asesinarnos a todos, los que pensamos diferente y de manera crítica del mundo y la cosmovisión y lo que está pasando con el mundo, pudiesen asesinarnos sin ningún tipo de ruborización, sin ningún tipo de culpa o vergüenza. Porque estos personajes, al que piensa diferente, lo quieren eliminar, como pasa con el gobierno de Israel, con todo el Medio Oriente, porque no solamente ellos quieren acabar con los palestinos, ellos quieren acabar con los libaneses, ellos quieren acabar con Irán, ellos quieren acabar con Siria. Miren cómo tienen a Siria, ¿verdad? Sojuzgada, acabada, enfrentada a una guerra civil y la resistencia del compañero Bashar al-Assad, que es el que ha determinado, bueno, un ciclo de resistencia dentro de esos factores de poder. Y respecto al tema de los niños, sobre todo los niños, hay que destacar cosas como que el gobierno de Israel
lleva niños a que escriban mensajes en las bombas de los aviones que van a lanzar. En el Twitter colocaron unos cohetes, como 200 cohetes en su Twitter, como que estamos mandando cohetes para... Eso se traduce en muerte. Entonces, de parar el odio en niños contra otros niños. Y después se arrechan cuando uno dice, el gobierno de Israel es igual al gobierno de Hitler. Es igual a la matanza que hicieron los alemanes pronazistas contra el pueblo judío. Es la misma cosa, no se diferencia. Superar. Porque el gobierno de Israel, no tengo el dato exacto de que si en otro espacio geográfico del globo terráqueo se ha dado, pero la persona más joven juzgada es un niño palestino que asesinaron a sus padres en el avance de los colonos. El niño se defiende, le da... Lanzó una piedra, no sé qué puede haber hecho un niño de 2 años, y lo juzgaron, creo que era como 30 años. Es decir, hasta ese tipo de atrocidad, a un niño de 2 años. Vemos videos como de los que se colocan en la red, de niños de 5 o 6 años, desesperados por ver a sus padres muertos. No, y el señor que se le murió la esposa, como 3 hijos, y un niño que logró sobrevivir, o sea, la mamá embarazada, nace el niño, es el único que queda vivo. O sea, imagínate lo que estos personajes han hecho. Entonces, ellos andan en una onda, porque además, bueno, en eso sí son muy inteligentes esos factores que representan al mundo judío, y a una serie de lobbies que ellos vienen haciendo en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, en el ámbito de la cultura, en el ámbito del entretenimiento, porque ellos son muy inteligentes. O sea, hay que reconocer, o sea, hay un montón de personas judías, israelíes que son muy inteligentes, ¿verdad? Pero esa inteligencia la utilizan para otro tipo de cosas, para tratar, por ejemplo, de estar en un estado, ¿verdad?, de victimización permanente que le permita a ellos eclipsar sus acciones ahora, ¿verdad? Porque está bien, nosotros siempre hemos rechazado lo que hizo no solamente el señor Hitler con los judíos, porque también, vamos, Hitler también fue en contra de los comunistas, Hitler fue en contra de la Unión Soviética, Hitler, asesinó en medio de una guerra fratricida a más de 30 millones de soviéticos que dieron la vida para darle la libertad a ustedes. No fue a los Estados Unidos. Entonces, estos personajes que se valen de esa realidad cierta, pero que de repente fue más amplificada porque se metieron en Hollywood, hicieron un montón de películas, un montón de personas judías, ¿verdad? Entonces convirtieron en un estado latente, ¿verdad? De una situación bastante cruel, pero que ellos ahorita la están replicando con el pueblo palestino. Es la misma cosa, solamente que Palestina no tiene directores en Hollywood que pudiese hacer el montón de películas que hicieron los judíos. No solo los directores no tienen lobby, o sea, no son dueños de Hollywood y no son uno de los que manejan el tema del negocio de los banqueros, del oro, porque hay un elemento a destacar. ¿Por qué el genocidio que se cometió por muchos países europeos en la época de la colonia contra África no se defiende con tanta vehemencia como el que se hizo y que se reconoce contra los judíos? Así mismo. O sea, porque es que África no tiene la plata que manejan los lobbies sionistas, porque también hay que destacar ahí el tema de los judíos. No todos los judíos o los israelitas son malos y tienen esa percepción. Inclusive se estaban dando situaciones de conflicto interno por gente que está en contra de esa política, en contra de no solo los palestinos, de los árabes que viven en Israel y de los judíos que no están a favor de las políticas y de las prácticas del gobierno. Entonces, tenemos un gobierno o una casta política que a lo largo de la historia, en aras de la supuesta victimización y recuerdo yo, a Manideyar, creo que una vez hizo una declaración fuerte en contra y salieron todos los lobbies, los laboratorios comunicacionales, el antisemitismo, que no sé qué, que hasta el punto religioso, de que uno es el pueblo de Dios. Uno no puede decir nada porque es antisemita enseguida, y con este chantaje político histórico están generando las condiciones para tratar de naturalizar un genocidio en tiempo real que vienen haciendo en Palestina. Vamos al otro video a propósito de otras realidades, señor Cabeza de Mango, y ya venimos con más.
Our big play, recognizing Guaido right out of the gate and then moving quickly to implement sanctions, just didn't work. It didn't. But all we did was play all our cards on day one, and it didn't work. And it's just been an embarrassing mistake after mistake since. First, we thought that getting Guaido to declare himself president would be enough to topple the regime. Then we thought putting aid on the border would be enough. Then we tried to sort of construct a kind of coup in April of last year, and it blew up in our face when all the generals that were supposed to break with Maduro decided to stick with him in the end. We undermined Norway's talks last summer, and then this March we released a transition framework that frankly is almost a carbon copy of the very one that was in front of the parties last year. And now, after wasting all of this time, we are stuck with elections about to happen that, as we have talked about today, Guaido and the opposition refuse to enter. And then we are going to be in a position where we are recognizing someone as the leader of Venezuela who doesn't control the government, who doesn't run the military, and who doesn't even hold office. Now, we don't do this in other places. We just have to be clear that our Venezuela policy over the last year and a half has been an unmitigated disaster. Bueno, sí, no era el video del señor Cabeza de Mango, pero sí es un desastre la política exterior de los Estados Unidos, sí ha sido un desastre desde el gobierno de Trump y que parece que tuviese un correlato y una historia que sí se hereda esta política exterior con el tema venezolano. Gracias a la sensatez de la política hay un montón de factores que nosotros felicitamos y que seguimos invitando y apelando a esa democracia. Es a través de las elecciones que ustedes pueden lograr sus objetivos políticos, si son sensatos, si hacen buen marketing, si tienen pegada y una conexión emocional con la gente, si se ganan al pueblo, si logran erotizarlo, si logran ganárselo, si logran enamorarlo, porque eso hace parte de la política. Y no hay imposiciones como le hicieron con el señor Guaidó, que terminó siendo, ¿verdad? Burlándose, todo el mundo lo terminó burlándose. Porque como decía el senador, no controla el Senado, no controla el ejército, no controla la policía, ningún guardia se le para firme, ¿verdad? No se le para firme ni siquiera la presto barba cuando se está afeitando la cara porque se le explotan todos los barros antes de que se afeite. Entonces son cosas que pasan y que se vienen generando y que se vienen dando en el ámbito de esa política. Y bueno, por eso nosotros desde acá saludamos a los movimientos políticos que están dando un paso al frente a la alta política. A decir, bueno, si nosotros tenemos gente y como supuestamente el gobierno está tan mal, bueno, entonces lancémonos a gobernador, lancémonos a alcalde, ganen la alcaldía, ganen la gobernación y territorialmente pueden hacer política en aras a lo que vendría siendo también dentro de tres años, yo creo, en el 2024 sea otra elección presidencial donde ustedes pueden poner su gallo, nosotros ponemos nuestro gallo o nuestra expresión de la política, nuestro candidato y listo. Y nos vamos nosotros nuevamente a la contienda electoral, a la nueva batalla de Santa Inés. Pero ahorita sí vamos a pasar el video del señor Cabeza de Mango porque si no se molesta. Vamos al video y ya regresamos. Hoy me viene a conocer una experiencia de poder popular, de comunidad organizada, de pueblo organizado. El campamento de pioneros, alfareros y alfareras queda en la parroquia San Agustín, pero también en la parroquia San Pedro, porque está en Las Acacias, aquí cerquita de la avenida Victoria. Vamos a conocer qué están desarrollando ellos, conozcamos esta experiencia del poder popular. Nora Barrio, pertenezco al movimiento social Campamentos de Pioneros Alfareros de la República. Nosotros somos 120 familias, la cual estamos aquí gracias al comandante eterno que nos entregó en primera instancia los terrenos y posteriormente fue el presidente Maduro quien nos entregó en Gaceta Oficial el mismo. Este cuenta con casi 1 hectárea y aquí se va a desarrollar unas 120 viviendas para la construcción, para todo el pueblo, para todo aquel que lo necesite. Tenemos 10 años de lucha, como lo dijo la compañera, ya tenemos ese tiempo esperando acá. Nosotros lo que necesitamos acá es que nos ayuden con máquinas, no pedimos dinero, nos ayuden con los recursos para nosotros construir ya nuestras viviendas porque ya son 10 años de lucha, de verdad, y lo que queremos es que nos desocupen todos estos espacios que están aquí llenos de chatarras
aquí. Ellos me comentaban hace algún momento que este espacio está subutilizado y realmente es así. Vemos que, bueno, no sé cuánto puede tener, si es 1 hectárea, 2 hectáreas, realmente no sé. Ellos tienen una gaceta oficial que lo respalda, una gaceta jurídica que fue entregada por el presidente Nicolás Maduro, que les voy a mostrar en este momento de igual manera. Pero yo quiero que ustedes vean también la cantidad de chatarras que hay acá, que de verdad este espacio debería de ser más productivo, por el caso de las viviendas que hay en Venezuela, y el gobierno revolucionario se ha encargado precisamente de eso, de dar utilidad a este tipo de espacios. Aquí está, bueno, una propuesta del movimiento de pobladores, de las comunidades organizadas de este sector de la Avenida Victoria. Es el llamado que hace la comunidad y les muestro esto, que las imágenes hablen. Bueno, ahí está el reportaje del señor Cabeza de Mango, la otra TV en la pista, el señor, ¿cómo se llama? El señor Pacheco, que viene de la primera cohorte de la otra TV. Pero bueno, ahora también vamos a pasar un video del compañero, el alcalde Eric Ramírez, de allá de Santa Cruz de Aragua, municipio José Ángel Lamas Potencia. Vamos a ver este video del gato volador y venimos con más, ya con la parte final, despidiendo este programa. Hoy es viernes de ZK, es la etiqueta de la noche de hoy. Vamos al video ya lo que se... Hoy, 19 de mayo, hemos realizado un mantenimiento integral a la Clínica Popular Salvador Acosta Bravo. También estamos aperturando el triaje de atención rápido para nosotros darle atención a todos nuestros vecinos. El triaje de atención rápida es única y exclusivamente para aplicar cualquier tipo de descarte que cualquier vecino o vecina pueda tener el COVID-19. De manera inmediata nosotros procedemos a trasladarlo a la ciudad de Maracay, donde está el triaje principal en el Hospital Central de Maracay. De allí se revisa cuál es la patología que tiene el paciente y desde allí será dirigido a cualquiera de los centros Centinela donde se está manejando el COVID-19 en el estado bolivariano de Aragua. También se encuentra nuestro equipo de protección civil siempre a la mano con el servicio de ambulancia de manera gratuita. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, a nuestro gobernador Marco Torres, nuestro director de salud, el doctor Juan Dávila, quien es el ente coordinador de todo el sistema de salud en el estado bolivariano de Aragua. Y aquí estamos pues ya con las puertas abiertas para atender a nuestro vecino y a nuestro vecino. Gracias a Dios Padre Todopoderoso que siempre nos está acompañando. Nosotros venceremos. Bueno, ahí está el compañero Eric pendiente en Lamas Potencia por allá en Aragua, mostrando también un poco las realidades del esfuerzo que se viene haciendo con el tema COVID. Nos tenemos que despedir, señor Pacheco. Cuente, la agenda legislativa de Pacheco va para La Guaira. Se comerá un pescado, irá al programa de Roy Versojo. Después se desplegará por allá la Iguatá, la ley del emprendimiento, la ley de zonas económicas especiales. Tenemos una invitación del comandante presidente para discutir sobre la ley de zonas económicas especiales. Así mismo, bueno, a seguir echándole un camión y bueno, ya saben que se pueden comunicar con nosotros @zurda_conducta en Instagram y @la zurda de Chávez en Twitter. Tenemos que irnos, señor Pacheco. Seguimos nosotros en esta estrategia de ZK en casa. Pronto estaremos en Venezolana de Televisión cuando las condiciones estén dadas, pero lo vamos a dejar con un video reflexivo a propósito del tema palestino, a propósito de toda la realidad que se viene generando por allá. Vamos a este video de Inna y nos despedimos. Chao, hasta luego. Cuídense. El
El conflicto palestino-israelí es uno de los más complejos de abordar, y no tanto porque sea imposible de explicar o de entender, no, sino más bien por la cantidad de lugares comunes, argumentos acomodaticios y verdades a medias que se han ido fijando en la opinión pública por décadas. Para hablar de este asunto hay que medir cada palabra con extremo cuidado, porque ante un mismo video diferentes personas pueden acusarte de terrorista islámica e islamofóbica a la vez, o antisemita y sionista al mismo tiempo. Las reacciones ante la reciente escalada entre Palestina e Israel reflejan esto a la perfección. Pero que sea un tema difícil no es excusa para que no lo abordemos, al contrario. Y les digo algo más, que haya dos posturas irreconciliables que se aferran solamente a los argumentos que las favorecen, no implica que ambas puedan equipararse entre sí, ni mucho menos. Ahí les va. Desde hace casi 2 semanas se viene intensificando el enfrentamiento armado entre Israel y las milicias palestinas en Gaza. Tristemente puede no sonar como algo muy noticioso, pero en esta ocasión pareciera que se están cruzando algunas líneas rojas que no se habían cruzado en décadas de un conflicto en el que se han cruzado todo tipo de líneas rojas. La reciente escalada tiene su origen en una decisión de la Corte Suprema israelí autorizando el desalojo forzoso de las viviendas de familias palestinas en Sheikh Jarrah, un barrio de Jerusalén Este. Cientos de palestinos salieron a protestar contra la medida y fueron confrontados por la policía israelí. Los enfrentamientos escalaron aún más al día siguiente, cuando las fuerzas del orden de Israel actuaron contra los manifestantes palestinos en la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Para entonces, los heridos entre los manifestantes se contaban por centenares. Desde Gaza, las brigadas de Al-Qassam y la Yihad Islámica Palestina lanzaron centenares de cohetes contra Israel, hiriendo al menos a 20 personas, a lo que Tel Aviv respondió con varios ataques aéreos que dejaron 30 personas fallecidas, entre ellas 10 niños. Aunque las autoridades policiales suspendieron algunos actos relativos al Día de Jerusalén para evitar mayores tensiones, ya que suele atraer a miles de jóvenes nacionalistas israelíes, la mayor parte se llevaron a cabo y no es que contribuyeran mucho, que digamos, a calmar los ánimos precisamente. El lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia Israel y los ataques aéreos israelíes sobre Gaza se convirtieron en algo casi cotidiano. Según el Ministerio de Defensa israelí, nunca antes el país había recibido tantas agresiones aéreas. En Gaza, varios edificios civiles, entre ellos el que albergaba las oficinas de Al Jazeera y la agencia estadounidense AP, fueron destruidos por las fuerzas de defensa de Israel. Tras casi 2 semanas de escalada, el balance a la hora de grabar este video es de unos 10 israelíes asesinados y unos 200 palestinos asesinados. Pero, como con todo conflicto geopolítico, cuando uno escarba hacia el fondo y no se queda cómodamente hurgando apenitas en la superficie, surge lo más interesante. Por ejemplo, que el desalojo autorizado por la justicia israelí y que fue el disparador de ese estallido se fundamenta en un par de leyes que reflejan a la perfección el conflicto desde sus inicios. Una de ellas habilita al Estado israelí a expropiar las viviendas y tierras que ocupaban los palestinos que huyeron de la violencia desde 1948. La otra permite a los judíos israelíes reclamar como suyas las propiedades en las que vivían sus antepasados en Jerusalén desde incluso antes de esa fecha, pero no permite hacer lo mismo a los palestinos. Ahora trasladen imaginariamente ese tipo de legislación a cualquier otro país y pónganle el nombre que quieran. Y este fue el caso concreto que disparó esta escalada. Las familias palestinas, ahora desalojadas de Jerusalén, ya habían sido a su vez desalojadas de sus hogares en otra localidad que pasó a ser ocupada por israelíes. Y en este caso lo micro refleja lo macro también en otros aspectos. Cada vez que ante cada nueva escalada se pone la lupa sobre el conflicto, se ve exactamente lo mismo que se observó en la escalada anterior. La política de ocupar territorios y crear nuevos asentamientos para alojar a israelíes a costa de palestinos es costumbre del Estado de Israel desde hace décadas, como puede observarse claramente en la evolución de los mapas a lo largo de este tiempo. Desde que la ONU aprobó la creación del Estado de Israel en 1947, paradójicamente, Israel se ha dedicado a ignorar prácticamente todas las resoluciones emitidas por ese mismo organismo, casi en su totalidad con ayuda del veto de Estados Unidos. El hecho de que en estas 2
2 semanas el número de víctimas palestinas sea 20 veces superior al de víctimas israelíes tampoco es una novedad. De hecho, es una constante que el gobierno israelí se ha esforzado mucho más en tratar de disfrazar o justificar que en evitar. Pero ojo, también es un hecho que a lo largo de las décadas muchas acciones de la resistencia palestina han sido indiscriminadas, en ocasiones dirigidas directamente a civiles. La rabia y la desesperación ante décadas de injusticia puede explicarse, puede entenderse, pero no pueden aplaudirse todas las acciones que nazcan de esa rabia y esa desesperación, solo porque se trata de una rabia y una desesperación más que comprensible. No solo por el bien de quien recibe los golpes de la rabia y la desesperación, sino también por el bien de quien golpea. Porque algunas de las acciones indiscriminadas de la resistencia palestina, entre ellos los brazos armados de Hamas y su abierta militancia islamista, resultan muy convenientes para el discurso del gobierno israelí. Porque en muchos países donde ha atacado con dureza el yihadismo, la opinión pública difícilmente va a mostrarse cercana o compasiva con agrupaciones que identifica con Al-Qaeda o el Estado Islámico. Aunque no sean lo mismo ni persigan lo mismo, da igual, la percepción que se termina imponiendo es esa. Por el otro lado, el Estado israelí se ha mostrado comunicacionalmente muy hábil, vendiendo una imagen de país moderno, con un sistema multipartidista y división de poderes, con festivales de música electrónica donde la gente fuma marihuana, en las playas las mujeres toman el sol en topless y se celebran desfiles del orgullo gay. Apariencia de normalidad que opaca a los millones de personas que viven sin derechos políticos o hacinados y sitiados como en Gaza o prácticamente como refugiados dentro del territorio que administra la autoproclamada única democracia de Oriente Medio. Eso por no hablar de los millones que vivían por generaciones en ese territorio y desde hace décadas esperan poder regresar algún día. En el mundo, unos toman claramente partido por los palestinos y otros por los israelíes, en gran medida según entiendan si lo que se vive allí es una ocupación ilegal o no. Es una realidad tosuda que ni puede ni merece la pena intentar cambiar, pero la mayor parte del peso de la opinión pública en los conflictos no lo tienen quienes se posicionan claramente, sino quienes titubean. Por eso lo que se ha ido imponiendo mediática y políticamente con los años es que, bueno, es un conflicto muy complejo, tiene mucho tiempo, donde ambos lados cometen excesos y, en fin, en casos así, mejor casi que ni opinar. Pero una cosa es que, como en todo conflicto, haya cosas que pueden criticarse con dureza a ambos lados, y otra muy distinta, decir que ambos lados están equivocados en el mismo grado. Porque pueden matizarse y contextualizarse mil cosas, pero el trasfondo duro del conflicto es el que es. Por ejemplo, si alguien dispara aleatoriamente contra la casa de al lado y mata a uno de sus vecinos, independientemente de lo que lo haya llevado a esa decisión, eso está indudablemente mal, sin peros. Ahora, si como reprimenda el vecino mata no solo al que disparó, sino que además asesina a toda su familia y las personas que estaban de visita en ese momento y después prende fuego a la vivienda o la derriba para construirse otra encima, realmente hay que tener un serio problema de percepción de la realidad y las proporciones para decir que se trató de una acción de legítima defensa, por no decir problemas serios de otra índole. Entonces, aunque sí sea complejo históricamente y sí tenga cientos de diferentes aspectos que analizar y abordar, lo cierto es que no estamos tanto ante un conflicto difícil de entender como ante un conflicto que a algunos les interesa que parezca incomprensible, porque mientras menos se entienda, más se tardará en encontrarle una solución.